Bienvenidos. En esta lección te explicaré las partes de la ventana de Excel. Cada componente es muy importante y es necesario que lo conozcas. Comencemos. Iniciaremos con la barra de título. La barra de título se llama así porque es el nombre que tiene nuestro libro. Cuando tú abres por primera vez una ventana y no has guardado el archivo, aparece por defecto libro y lleva números consecutivos dependiendo de lo que vayas abriendo en el momento. En este momento yo abrí un libro y dice libro 1. Pero si yo vuelvo a abrir otro archivo, entonces aparecerá libro 2. Vamos a verlo. Está abriendo la otra ventana. Le damos libro en blanco. Y también se abrió otra ventana y entonces dice libro 3, libro 2, libro 1. Se llama así porque aparece el nombre del libro. Sin embargo, una vez que nosotros guardamos el archivo, la palabra libro se va a cambiar por el nombre del archivo. Ahora veremos la barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido se encuentra en la esquina superior izquierda de nuestra ventana. Está ubicado en esta parte de aquí. Se llama barra de acceso rápido porque en esta se encuentran los comandos que utilizamos habitualmente. Esta puede ser configurable mediante la pestañita de personalizar barra de herramientas de acceso rápido, que se encuentra al final y es un guión con una flechita hacia abajo. Damos clic y podemos agregar elementos que utilicemos cotidianamente para evitar estarlos buscando dentro de toda la cinta de opciones. Si yo por alguna razón llegara a desconfigurarla o pusiera una configuración que a mí no me gusta y quisiera dejarla como al inicio, podemos ir a personalizar barra de herramientas, más comandos y le doy restablecer la barra de acceso rápido. Me pregunta si estoy seguro, le voy a dar que sí y ya. Nuevamente se restauró a como estaba inicialmente. Vemos que tenemos dos cuadros. En el que está del lado izquierdo son todas las opciones que hay que yo puedo poner en la barra de acceso rápido, y los que están del lado derecho son los que están habilitados. Si nos damos cuenta, estos que están aquí son los mismos que están en esta parte de acá. Ahora exploraremos la cinta de opciones que se encuentra en la parte superior de nuestra ventana. Aquí la podemos ver claramente, es esta que les estoy indicando. Esta está dividida en categorías. Cada categoría tiene un nombre. Su nombre es el nombre de la pestaña. Aquí tenemos la categoría inicio, la categoría insertar, o bien la pestaña insertar, la pestaña dibujar, la pestaña disposición de páginas, y así sucesivamente hasta llegar a la última pestaña. Dentro de la cinta de opciones vamos a encontrar los comandos. Negrita es un comando, cursiva es un comando y subrayado es un comando. Si nos damos cuenta, está claramente definido por un cuadrito, que es este que les estoy indicando aquí. Tiene unas líneas y debajo dice fuente. La palabra fuente es el nombre del grupo. Entonces el comando negrita se encuentra dentro del grupo fuente. No son todos los comandos de fuente. Si nos damos cuenta, hay una pequeña flechita en la esquina, esta que les estoy indicando aquí. Podemos dar clic y ver más opciones que hay a lo que se refiere a fuente, que puede ser tachado, superíndice, subíndice. Vamos a cerrar la ventana. La cinta de opciones la puedo encontrar tal y como la estoy viendo en este momento, o hay veces que nada más vemos solamente los nombres de las pestañas, así como está aquí. Podemos ver los comandos cuando damos clic sobre la pestaña y vemos los comandos. Sin embargo, cuando yo doy clic fuera de la pestaña, nos damos cuenta que desaparece. En el mejor de los casos está así. Para poder configurar la cinta de opciones, nos vamos a ir a este botón que se llama opciones de presentación de la cinta de opciones. Damos clic y está ocultar automáticamente la cinta de opciones, todo incluyendo los nombres de las pestañas, mostrar solamente las pestañas o mostrar toda la cinta de opciones completas.
Vamos a ver la primera, vamos a darle ocultar automáticamente y vemos que no aparece ni los nombres de las pestañas. Vamos a dar clic mostrar pestañas y ahora solamente veo las pestañas y cuando doy clic sobre ella puedo accesar a los comandos. Y finalmente, como la tenemos configurada por default, mostrar pestañas y comandos. De esta manera ya puedo trabajar y poderme desplazar entre las diferentes categorías o pestañas buscando los comandos que yo vaya necesitando para poder realizar las acciones. Ahora voy a escribir una palabra y a esta palabra le puedo aplicar los comandos que le apliquen. Por ejemplo, negrita. Voy a darle clic en negrita y vemos que se ejecuta la acción. Si yo quiero quitarlo, vuelvo a dar clic sobre el comando. Cuando nosotros damos clic, si dejamos un momento el cursor, vemos que nos aparece una leyenda. Esta leyenda en este comando dice negritas y entre paréntesis control más N. Esto quiere decir que si yo no quiero andar buscando el comando por toda la cinta de opciones, es más fácil que yo en el teclado apriete control N para poder activar el comando. De manera que en tu teclado vas a apretar control N y vemos que se pone en negrita. Vuelves a aplicar control N y se deshabilita el comando. Ahora exploraremos el cuadro de nombres. El cuadro de nombres se encuentra debajo de la cinta de opciones y lo indicamos de este lado. Aquí en el recuadro azul ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es la finalidad del cuadro de nombres? Mostrar la celda activa. ¿Qué es la celda activa? La celda activa es esta celda que al dar clic nosotros seleccionamos y se marca claramente con un cuadro más fuerte, haciéndose diferente a las demás. Aquí es importante entonces distinguir algunos otros conceptos, que es columna y que es una fila. La columna dentro de Excel y dentro de las hojas de cálculo vienen dadas regularmente por letras. La columna A, la columna B, la columna C, la columna D, E y así. ¿Quieren saber hasta qué letra llega? Ahorita lo vemos. Las filas, por lo consiguiente, podemos dar clic y vemos la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5 y así hasta un número que hasta el momento nosotros no conocemos, pero que en un momento vamos a conocer. De tal manera que tenemos que tener bien claro que las columnas siempre son verticales y las filas son horizontales. Para hacer más claro esto o para tener una asociación, vemos filas horizontales, columnas verticales. Ustedes han visto las construcciones o algunas fotografías donde se muestran columnas, vemos que son elementos que son verticales. Entonces de ahora en adelante recuerden siempre columna es vertical y en automático la fila pues tendrá que ser horizontal. Bueno, entonces vamos a ver cuántas columnas hay. Para poder realizar esto, vamos a nuestro teclado. Yo voy a utilizar el teclado en pantalla para que ustedes puedan ver la combinación de teclas, pero ustedes los hacen en su teclado físico. Le vamos a dar control y la flecha que va a la derecha. Y entonces vemos que la última columna es XFD. Volvemos a apretar control y la flecha hacia la izquierda y ya regresamos a la primer columna. Lo mismo para las filas. Control, flecha hacia abajo y nos damos cuenta que son bastantes filas en las que podemos trabajar. Por ejemplo, 1.048.576 es la última fila que Excel tiene para que podamos trabajar. Vamos a regresar al inicio, damos control, flecha arriba y ya regresamos. Entonces, ahora ya sabemos que el cuadro de nombres nos indica la celda activa. Ya sabemos cómo identificar la celda activa. Ahora vamos
a aprender otro concepto que se llama rango. El rango está dado por un conjunto de celdas que ya sea que estén de manera horizontal o que estén de manera vertical. A esto se le vamos a llamar rango. Por ejemplo, nos situamos en A4 y si nos movemos hasta F4, ahí tenemos un rango. Nuestro rango iría desde A4 hasta F4. Todo esto que tenemos aquí seleccionado sería un rango. Ahora vamos a poner otro rango. De A5 hasta A14 sería otro rango, pero esta vez de manera vertical. De A5 hasta A14 tendríamos otro rango. Pero también podemos conjuntar filas y columnas, de manera que desde A4 hasta F14 sería mi rango. Debemos tener claro que en Excel podemos trabajar con rangos. Si nos indicaran que tenemos que seleccionar el rango A1, F1, nos situaríamos en A1, damos clic y sin soltarlo nos desplazamos hasta F1. Esta fila que yo tengo aquí seleccionada se representa como A1, F1. También lo podemos hacer en una columna. Si nosotros seleccionamos las celdas en forma de columna, ¿cuál sería el rango que tenemos aquí? Sería E3 a E13. Ahora si selecciono filas y columnas, ¿cuál sería el rango? El rango se cuenta en la esquina superior izquierda a la que está en la esquina inferior derecha. Para este ejemplo, quien está en la esquina superior izquierda es E3 y quien está en la esquina inferior derecha es F14. C3 2 puntos F14. Ahora, si quisiera elegir rangos discontinuos, tendré que utilizar la tecla Control. Vamos a seleccionar un rango que esté dentro de una fila y un rango que esté dentro de una columna. ¿Cómo lo hice? Utilizando la tecla Control. Aprietan la tecla Control, seleccionan. Deben dejar presionada la tecla Control para que esto suceda. Y de ahí pueden seleccionar cualquier celda que ustedes quieran, siempre y cuando mantengan la tecla Control oprimida. Una vez que hice esto, todas esas celdas seleccionadas, vamos a utilizar el comando color de relleno. Damos clic sobre él y vemos que todas las celdas han cambiado porque estaban seleccionadas. Para regresar, deshacer, lo voy a encontrar de aquí, deshacer formato. Si doy clic, regreso a un evento anterior. Si le doy clic a rehacer formato, regreso. Uno es un paso hacia adelante y el otro es un paso hacia atrás. Un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, un paso hacia atrás y regresamos como al principio. El cuadro de nombres también me permite elegir una función o una forma. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo es que se organizan los valores y cómo se organizan las cadenas de caracteres o texto. Voy a poner números al azar y es claramente observable que los números quedan alineados a la parte derecha de las celdas. Ahora voy a poner letras y nos vamos a dar cuenta que quedan alineados a la parte izquierda de las celdas. Por tal motivo, nosotros podríamos tener un número que quede alineado a la parte izquierda y entonces nosotros podríamos notar algo raro ahí. Vamos a poner un número, y lo vamos a cambiar a texto. Ahora podemos observar que está alineado a la izquierda y estos números están alineados a la derecha. Esto quiere decir que este número está como texto y aquí nos los indica, y estos números dentro del formato general están asignados como un valor numérico. El cuadro de nombres me permite elegir una fórmula o una función cuando yo pongo igual y me va a aparecer una lista donde puedo seleccionar la función que vaya a utilizar. Me van a aparecer las más frecuentes o el botón de más funciones para poder elegir una función diferente a la que está ahí si es que la voy a necesitar.
Voy a buscar suma, le doy a aceptar. Vemos el rango que es de F5 a F6, que son estos dos valores que están aquí. Le doy a aceptar, le voy a dar enter y vemos que aparece el valor. La celda activa es F7. El cuadro de nombres también me sirve para poder darle un nombre a alguna celda o a un rango de celdas. Por ejemplo, vamos a poner algo muy común: nombre, apellido paterno y apellido materno, ¿sí? La celda donde tengo nombre se llama A1, la celda donde tengo el apellido paterno se llama B1 y la celda donde tengo el apellido materno es C1. Ahora, si yo quiero que todos estos en conjunto tengan un nombre, que sería nombre completo, vamos a seleccionar ese rango de celdas y le vamos a poner nombre completo y damos enter. Ahora, por sí solas se siguen llamando igual, pero si yo estoy trabajando en otra parte, yo me dirijo al cuadro de nombres y le pongo nombre completo y le doy enter, y si el nombre ya está asignado me va a mostrar dónde está. También le puedo poner nombre individual. A este le voy a poner nombre y le doy enter. Así que cuando esté trabajando por otro lado, y si yo me quiero ir a la celda nombre, le doy enter, me va a direccionar a la celda que ahora se llama nombre. A lo mejor ustedes hicieron también esta actividad y agarraron y le pusieron un nombre a la celda, pero ahora quieren que aparezca la fila y la columna. Bueno, para quitarlo tendrían que ir a donde dice fórmulas, administrador de nombres, y eliminan los nombres que ustedes le hayan indicado. Muchas veces le ponen dos nombres a una misma celda o a un rango de celdas. Por ejemplo, le voy a poner aquí nombres y le voy a dar enter. Ahora, por ejemplo, si yo pongo aquí nombres, se va a dirigir a la celda que tiene ese nombre asignado, y voy a poner otro nombre, Raúl, enter, y ahora también se llama Raúl. Pero muchas veces lo hicimos por error y no queremos que tenga más de un nombre. Nos vamos a la pestaña fórmulas, administrador de nombres, y vemos que se llama nombre, se llama nombres y se llama Raúl. Tiene tres nombres diferentes. La celda A1 podemos borrar, eliminar. Yo voy a eliminar todo para dejarlo igual que al inicio. Ya eliminé todos los valores, cierro, y cuando me posiciono otra vez en la celda, vemos de nuevo que se llaman C1, B1 y A1. Continuamos con la barra de fórmulas y sus partes. Esta se encuentra a un lado del cuadro de nombres y vemos que tiene algunos elementos. Tiene unos puntitos, una X, una palomita y una F de X. ¿Para qué nos sirven los tres puntitos? Si nosotros damos clic sobre los tres puntitos, podemos arrastrar como se ve en la imagen. También lo podemos hacer más ancho. Si nos colocamos en el borde inferior, lo podemos arrastrar para poderlo ver mejor. Por lo pronto lo vamos a dejar en su lugar. Voy a colocar algunos datos para poder utilizar una función. Ya he colocado los datos y ahora vamos a insertar una función. Vamos a ver el promedio de las edades de este grupo. Le voy a dar insertar función, promedio, aceptar, y me pide el rango. Lo voy a seleccionar. Es de B2 a B6. Le voy a dar a aceptar
y Excel me indica que el promedio de edad es de 24 años. Ahora vamos a introducir la función suma de forma manual. Si yo le aprieto la flechita verde, es como si yo le diera Enter. Ejecuta la función. Pero si yo pongo de forma manual suma, y aprieto el botoncito de cancelar, no se va a ejecutar. Es como si yo hubiera apretado la tecla Escape, de manera que la palomita verde es similar a que yo apretara Enter y la crucecita roja es similar a que yo apretara Escape. Entonces en la barra de fórmula tenemos cancelar, tenemos introducir y tenemos insertar función. En esta parte y en este recuadro que tenemos delante de insertar función es donde se va a ver la función que nosotros hemos introducido. Y aquí vemos que está la función suma y la podemos ver, y de ahí la podríamos modificar. Continuamos con el botón de seleccionar todo. Si nosotros tuviéramos algunos datos, lo que va a pasar va a ser lo siguiente: cuando nosotros apretemos el botón de seleccionar todo, que es este que se encuentra en la esquina, que tiene forma como de triángulo, nos va a seleccionar toda la hoja de Excel, pero toda la hoja, desde la primera columna hasta la última columna, de la primera fila hasta la última fila. Esto nos sirve por si le queremos dar formato a los datos, que todos tengan el mismo tipo de fuente, el mismo tamaño, pues ahí nos serviría. Y es una forma muy práctica de seleccionar todos los datos en una hoja en lugar de ir arrastrando el cursor. Ya conocemos qué es una fila y qué es una columna. Ahora vamos a conocer cuáles son los encabezados de las columnas y de las celdas. La letra que nosotros vemos en esta parte de la ventana, todas estas letras son encabezados de columna. Si quiero seleccionar todos los datos que están en la columna, basta con que dé clic sobre la letra y se selecciona todas las celdas que pertenezcan a esta columna. Lo mismo puedo hacer con una fila. Selecciono cualquiera de los números que son visibles y se van a seleccionar todas las celdas de esa fila. Por lo tanto, se conocen como encabezados. Este sería un encabezado de columna y este sería un encabezado de fila. Las etiquetas las vamos a encontrar en la parte inferior de la pantalla, en esta parte que está acá. Para este ejemplo vemos que dice hoja 1 porque no le hemos puesto un nombre. A un lado hay un botoncito de más donde podemos ir agregando esas etiquetas. Cada etiqueta es una hoja donde estamos trabajando. Podemos ir agregando hojas según las vayamos necesitando. Vamos a generar muchas etiquetas o muchas hojas porque necesitamos aprender a utilizar los botones de desplazamiento. Estamos en la hoja 1 y si vemos, cuando la seleccionamos se ve más clara que el resto. Quiere decir que sobre esta hoja estamos trabajando. Si le doy a la flechita que indica a la derecha, pasó. Se mueve la barra. No cambia de hoja, se mueve la barra. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar clic sobre la hoja para poder habilitarla. De la misma manera, muevo la barra y regreso para poder ver mi hoja número 1. Para cambiarle el nombre, podemos hacerlo de varias formas. La forma más sencilla es dar doble clic y ponerle un nombre y le damos Enter al final. Doble clic, ponemos nombre y le damos Enter al final. O damos un clic derecho, cambiar nombre, ponemos el nombre y damos Enter o damos clic fuera de la pestaña. Clic derecho, cambiar nombre
y damos enter o clic fuera de la etiqueta. Habrá alguna hoja que yo esté utilizando muy frecuentemente y yo quiera resaltarla entre las demás. Para hacer eso voy a hacerle clic derecho, color de pestaña, y vamos a ponerle un color rojo. Y aunque no esté seleccionada, se va a ver esa pestaña en color rojo. Vamos a poner esta pestaña de color amarillo, y nosotros ya sabemos que esas pestañas tienen algo en común, que esas pestañas las podemos ubicar fácilmente porque vemos el color y nos dirigimos a ella y es más fácil identificarlas. Ahora, si yo quisiera que esta hoja 1 se mueva hasta el final, puedo llevármela, irla arrastrando hasta llegar hasta el final. Si se dan cuenta, es muy tedioso. Y ahora la quiero regresar al inicio. Para evitar estar arrastrando, voy a dar clic derecho, mover o copiar. Lo único que nosotros queremos es moverlo, no copiarlo. Primero le tenemos que indicar a dónde lo queremos mover o copiar. Que abra un libro nuevo o sobre el mismo libro que estamos trabajando. Será sobre el mismo libro que estamos trabajando para este caso. Y le vamos a dar que se mueva antes de la hoja 2. Y le damos a aceptar. Y ya lo movió hasta el inicio. Con eso evité estar arrastrando toda la pestaña por toda la barra. Si quiero eliminar alguna de estas etiquetas u hojas, lo que tengo que hacer es seleccionarla, darle clic derecho y eliminar. Selecciono, clic derecho y eliminar. Selecciono, clic derecho y eliminar. Y así las puedo ir eliminando. También con control puedo seleccionar más de una hoja. Doy clic sobre las hojas y le doy eliminar. Y se pueden eliminar en grupo. Vemos que si damos clic derecho, aparecen otras opciones como proteger hojas, ver código o seleccionar todas las hojas. Si damos clic derecho, vemos que podemos insertar también, así como podemos eliminar. Podemos insertar una hoja de cálculo. Hay otras opciones, pero en este momento vamos a insertar solamente una hoja de cálculo. Y se inserta inmediatamente después de la hoja que tengo seleccionada. Ahora vamos a conocer la barra de etiquetas de Excel y sus partes. Es esta que vemos aquí. Regularmente vamos a encontrar la palabra listo. Sin embargo, esto puede cambiar cuando estemos trabajando con macros. Cuando nosotros tenemos algunos datos, yo aquí tengo algunos datos que ya introduje previamente, y seleccionamos estos datos, de manera automática hace algunas operaciones y te las muestra. Por ejemplo, yo seleccioné el rango B2 a B6 que tiene unos números y me muestra algunos valores que son el promedio, el recuento y la suma. La suma de todos esos números, el promedio de esos números y el recuento, que quiere decir la cantidad de celdas que están utilizadas. En este caso son 5 celdas, por eso me dice recuento 5. Vamos a ver los iconos de vista. Estos se encuentran en la parte inferior derecha de la ventana. Son estos que tenemos aquí. Y ellos nos van a permitir tener una vista diferente de los datos que estamos introduciendo en nuestra hoja. Vamos a verlo. Por default está seleccionada normal, que es como lo vemos en este momento y como hemos estado trabajando. Pero hay otra que se llama diseño de página. Si le damos clic a esta, lo vemos ahora sí como si fueran hojas separadas. Así como lo estamos viendo ahí, es como van a salir en el momento que vayamos a hacer las impresiones. Y por último, vamos a ver la vista previa o de salto de página. Aquí vamos a ver que las celdas que estoy utilizando son esas que están en blanco y las demás las tengo disponibles para poderlas utilizar. Al lado encontramos el zoom. Si le damos a alejar, se va haciendo pequeño, y si le damos a acercar, se va haciendo más grande. Lo podemos hacer tan grande como nosotros necesitemos. Ahora, si lo hacemos muy grande, vamos a necesitar desplazarnos. Para eso tenemos la barra de desplazamiento
lateral, que una es de manera horizontal, que es esta que estoy moviendo, y la otra de manera vertical. Esto nos permite ir a un determinado lugar para poderlo observar mejor. Vamos a dar zoom para alejarlo y no tener que utilizar las barras de desplazamiento ni horizontal ni vertical, y vamos a regresar a una vista normal. Una vez que ya hemos introducido algunos datos, va a ser necesario guardarlo. Como recordarán, en la barra de título aparece libro porque no lo he guardado, pero en el momento en que yo lo vaya a guardar, se va a reemplazar la palabra libro por el nombre del archivo que yo le dé. Yo les recomiendo que le pongan el nombre del archivo y le pongan la fecha en la que están haciendo el archivo, por la siguiente razón: luego guardamos un archivo y aparece como el bueno, luego hacemos las modificaciones y es el bueno, luego hacemos otras modificaciones y ahora sí es el bueno, buenísimo. Este ya está, este es el listo, este es el mejor para imprimir 2, el bueno para imprimir 2, y así tenemos una serie de archivos que cuando nos los solicitan o tenemos que entregar, buscamos en nuestros archivos, vemos uno que dice el bueno y lo enviamos, y resulta que el bueno es el que está incompleto, que le faltan datos, el que no tenía modificación. Yo les sugiero que le pongan fecha para que ustedes vayan viendo cuándo fueron haciendo esos archivos. Nos vamos a ir a archivo, guardar. Yo lo voy a guardar en mis documentos y le voy a poner curso Excel 1 de enero del 2020. Si nosotros volvemos a modificar el archivo, le voy a quitar la palabra promedio, podemos ir a archivo, guardar, y ya los cambios se guardaron. Una manera más fácil es, le volví a poner la palabra promedio y quiero guardar esos cambios, le voy a dar en la barra de acceso rápido, porque aquí tengo guardar, y evito ir hasta archivo y buscar guardar. Cuando nos posicionamos sobre el icono de guardar, vemos las teclas de acceso rápido, que es control G, y entonces la próxima vez que yo haga un cambio, voy a quitar promedio, voy a apretar control G y ya se han guardado los cambios y ya no necesito estar saliendo. Yo les recomiendo que durante la realización de su trabajo ustedes vayan guardando y vayan guardando. Siempre guarden por si se va la luz, se apaga la computadora, algo pasa, ustedes tienen su archivo guardado. También otra recomendación que les doy es que si ustedes van a utilizar algunas funciones y no están seguros, vayan a su documento donde guardaron, le dan clic derecho, copiar, pegan, hacen una copia y trabajen sobre la copia. Ya si las cosas salen como ustedes quieren, ya dejan ese archivo listo. Si no resultó como ustedes querían, pues no se preocupen, solamente pues cierran su archivo y borran la copia, y así no dañaron su archivo original, no dañaron el archivo con el que han estado trabajando. Hemos llegado al final de nuestra lección, donde vimos barra de título, barra de acceso rápido, cinta de opciones, cuadro de nombres, barra de fórmulas, botón seleccionar todo, encabezado de columnas, encabezado de filas, etiquetas, barra de etiquetas, barra de estados, iconos, filas, columnas y muchas otras cosas más. Nos vemos en la siguiente lección.